ni en mi corazón, porque sé que de lo que hay en mi corazón habla mi boca, y de mi boca siempre saldrán palabras de salvación, de bendición, de sanidad, de milagros, de libertad y de vida. Amén, amén y amén. Oh, claro que sí. Esos 5 aplausos debieron de haber sonado como 50, ¿cierto? Amén. Gracias, mi Señor. Pueden sentarse, por favor. Hoy el título de la palabra es una pregunta corta. No para que me la respondan a mí, ¿no? Sino al Señor. Y es: ¿me amas? ¿Me amas? Si el Señor esta noche le preguntara, se acercara a usted y le dijera, ¿me amas? ¿Qué respondería? Yo estoy totalmente seguro, ¿cierto? Al menos los adultos, lógicamente me refiero a los adultos, no a los niños. ¿Alguna vez le han dicho, ¿me amas? Pero desafortunadamente cada vez que el mundo por lo general pregunta, ¿me amas?, no es con buenas intenciones, ¿cierto? Hoy en día una pareja de novios afuera, el novio le pregunta a la novia, ¿me amas? Y esa pregunta detrás tiene otra connotación. ¿Me amas? Demuéstramelo. Y por lo general las experiencias, ¿sí?, más que todo de las mujeres, cuando le preguntan, ¿me amas?, y por dentro automáticamente dice, está tramando. ¿Por qué? Porque lo que enseña el mundo, porque lo que da el mundo, porque la experiencia que se recibe del mundo no es buena. ¿Sí? Aún si el Señor viniera, esta noche, entrara por esa puerta, ¿cierto?, y le dijera a Jason, ¿me amas?, de pronto Jason va a decir, que está tramando. No, por la situación que se vive. Y no lo digo con malas intenciones, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que lo que el mundo nos ha dado a nosotros, para nosotros hoy en día, decirle a alguien, te amo, yo se lo digo a mi esposa, ¿cierto? Muchos años de relación ya. Y si mi esposa me dice, mi amorcito, ¿me amas?, yo a veces le tomo el pelo. De verdad. A veces le digo, mami, ¿me amas? Dice, claro que sí. Le digo yo, apaciéntame. Y tomo el pelo, ¿cierto? Pero hoy en día, dar una respuesta a esa pregunta difícil. Quiero que pensemos hoy en eso un poquitico, que entremos en el contexto de la palabra, porque es que esa pregunta se le hizo al Señor al apóstol Pedro. Pedro, ¿me amas? Y miremos un poquitico ese contexto, porque yo estoy seguro de que vamos a salir bendecidos esta noche. Amén. Juan capítulo 21. En Juan capítulo 21, si alguien necesita una Biblia, levanta la manita, con mucho gusto le prestamos una. Juan capítulo 21. No quiero que se concentren por ahora en la Biblia,
quiero que me presten atención. Déjenla ahí en Juan 21 porque vamos a estar tratando en esta cita bíblica. Amén. Pero en este Juan capítulo 21 dice, y se titula este capítulo al comienzo, Jesús y la pesca milagrosa. Quiero que me presten de verdad atención en algo. Jesús ya había sido crucificado. Jesús ya había resucitado. Pedro ya había negado a nuestro Señor Jesucristo. Todos los discípulos se habían dispersado. Y como, entre comillas, el maestro estaba muerto, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Nada. Por allá estaban reunidos a la orilla del lago, ¿cierto? Pedro y otros discípulos. Y dijo Pedro, me voy a pescar. ¿Qué era lo que hacía antes de que el Señor lo llamara? Pescaba. El Señor ahora se había muerto. ¿A qué había vuelto Pedro? A pescar. Estaba Pedro y dice la palabra del Señor ahí que estaba con los hijos de Zebedeo, ¿cierto? Estaba Juan y habían varios discípulos, eso es lo que narra ahí. Y se fueron a pescar. Pero como cosa rara, no pescaron nada. Y de repente alguien por allá a la orilla le dijo, han pescado mucho. Y ahora le respondió Pedro, no hemos pescado nada. Lancen la red. Y la lanzaron y Pedro se acordó y dijo, ese no puede ser otro sino el maestro. Y dice que pescaron tanto, ¿cierto? 153 peces de buen tamaño. Y otra vez se les rompían las redes, ¿cierto? Y el Señor le dijo, vení, traigan uno, aquí tengo ya el carbón listo para asarlo. Eso es más o menos lo que narra ahí. Y después de que comieron y todo, el Señor le dijo, vení para acá, Pedro, vení para acá. Y lo llamó a un lado. Y entonces viene la famosa pregunta de la cual estoy hablando en este momento. Quiero que vayamos al versículo 15. Juan 21:15, y dice Jesús restituye a Pedro. ¿Por qué dice Jesús restituye a Pedro? ¿El Señor lo había echado? No. Fue él mismo. El Señor ya lo había nombrado, el Señor ya lo había llamado. Pero como él lo negó, él falló, él se sintió. Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos cada vez que sentimos que le fallamos al Señor. Es más fácil alejarnos del Señor. Es más fácil querer volver a lo mismo que estábamos haciendo. Es más fácil alejarnos de la iglesia y no volver a la iglesia. Porque como sentimos que fallamos, es lo mismo que estaba sintiendo Pedro. Y por eso se fue de nuevo a pescar. El maestro murió, yo le fallé. Y tal vez Pedro decía, yo lo hubiera defendido, tal vez no lo hubieran matado. Pero él sentía que había fracasado en lo que el Señor lo había llamado a hacer. Y de verdad, no lo digo por usted, lo digo hasta por yo mismo. A veces se siente uno que le ha fallado al Señor. Y dice en este versículo 15 en adelante, dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Yo estoy seguro que el Señor se hubiera dicho a todos los que estaban ahí, ¿cierto? Todos los discípulos, ustedes me aman. Y yo estoy seguro que todos hubieran dicho. Y la iglesia puede estar llena, pueden haber 30, 40, 50, 60, 100 personas, y yo puedo preguntar, ¿dónde están los que aman al Señor? Todo el mundo va a decir amén, todos. ¿O no?
Pero él llamó aparte a Pedro y le dijo, me aman más que estos. O sea, él sabía que lo amaban todos. Pero le dijo, Pedro, me amas más que estos. Dice la versión Reina Valera, Señor, tú sabes que te amo. Dice la NBI, Señor, tú sabes que te quiero. Dice la TLA, Señor, tú sabes que te quiero. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Otra versión dice, pastorea mis ovejas. ¿Qué es apacentar? Dice el diccionario que apacentar es dar de comer al ganado. Cuidar, dice otro significado, cuidar y dar de comer al ganado, dependiendo de cuál especie. Apacentar vacas, apacentar ovejas, apacentar cabras, pero todo eso es dar de comer. Y el Señor dijo, apacienta mis ovejas. Dice la versión traducción al lenguaje actual. Jesús le dijo, entonces cuida a mis seguidores, pues son como ovejas. A eso lo llamó. Pedro, ¿me amas? Sí, entonces cuida a mis ovejas. Pedro, ¿me ama? Entonces cuida a mis seguidores, son como ovejitas. Y si yo preguntara, volvemos a lo mismo, porque como estamos prevenidos a lo que el mundo nos dice, si el mundo me pregunta, ¿me amas?, me van a pedir algo. Y a la larga el Señor no estaba haciendo nada diferente, pero con fines diferentes. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Tatiana, ¿me amas? Si el Señor le pregunta eso, ¿qué respondes? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y yo estoy seguro que la respuesta del Señor no va a ser diferente. Hey, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. No queremos ni llegar a la iglesia, pero decimos amar al Señor y el Señor está esperando que apacentemos a todos los seguidores de Él. No queremos ni siquiera alimentarnos nosotros. ¿A dónde quiero llegar hoy? Créanme que de verdad vamos a ser bendecidos, nuevos o viejitos de estar en el Evangelio. Cuando terminaron de desayunar, vuelvo y repito, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado. ¿Por qué le dolió tanto? ¿No es que venía de fallarle? Imagínense cada uno de ustedes con su pareja, puede ser, y la pareja le falló, y usted empieza, Jason, ¿me amas? Y Jason, hey, ¿sabe que yo la amo? Jason, ¿me amas? Ay, por favor, tú sabes que sí. Jason, ¿me amas? Y una vez Jason me dice, claro, como le fallé, por eso es, ¿no? Es que no tiene confianza y se puede armar una pelea. Pedro venía de eso, de fallarle al Señor, de negarlo 3 veces. Y 3 veces le preguntó el Señor, ¿me amas? Pedro se dolió porque el Señor le preguntó 3 veces. ¿Cómo cree que el Señor se sintió de que le hubiera negado 3 veces? ¿Me estoy haciendo
entender. Y digo esto es para poder meternos de verdad en el contexto de a donde quiero llegar, no para tratar de hacer quedar mal al apóstol Pedro de ninguna manera, sino para mirar el contexto de la situación de cómo se sentía el Señor. El Señor ya sabía que lo iba a negar 3 veces, y estoy seguro de que el Señor sabía, ya le estaba doliendo, pero le estaba doliendo más que Pedro lo negara. Era la situación que iba a vivir Pedro en su corazón de haberlo negado, de haber fallado. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro que hiciera? Me quieres demostrar que me amas de verdad, ¿cierto? Primero, lógicamente tenemos que empezar por obedecer la palabra, y aparte, después de obedecer la palabra, tenemos que apacentar las ovejitas del Señor, el pueblo de Dios. Y a veces nos cuesta. Yo creo que de pronto Jason a veces lo piensa, o Tatiana, o Eileen, o Yasmín, o Michael, ¿cierto? ¿En qué me metí? ¿A qué hora me metí yo en esta vaca loca? ¿Cierto? De servirle a Dios. Yo como que salgo corriendo de acá. Claro, y si me lo preguntan, yo también. Yo estoy seguro que el apóstol Pedro también. ¿Usted por qué cree que se fue a pescar? Y ahora más tarde vamos a mirar a Elías, y también después de que oró y el Señor hizo caer fuego del cielo, salió corriendo y se escondió. Y a todos nos pasa. Pero la idea del Señor era restituir a Pedro. Quiero resaltar unas cosas, ¿cierto? Después de que el Señor le dijo por tercera vez, ¿cierto? Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús, versículo 18, de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo, ibas donde quería, pero cuando seas viejo te extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Versículo 19, presten atención ahora sí, sigamos la lectura por favor. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Sígueme. Y aquí viene lo bueno. Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién lo seguía? Juan, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Pero tantico, paremos ahí, es que esto se pone bueno. ¿Le había dicho Pedro al Señor que lo amaba? ¿Le había dicho al Señor que apacentara sus ovejas? Y yo pregunto, ¿le había preguntado al Señor a Pedro, ¿me amas más que todos? ¿Y qué le dijo el Señor? Apacienta mis ovejas. Dentro de las ovejas que el Señor le estaba pidiendo que apacentara, ¿estaría Juan? ¿O no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el Señor le había dicho, ¿me amas más que esto? Y Pedro dijo, sí, o sea, yo estoy aquí. Ellos lo aman menos, yo soy más. Digo, bueno, entonces apacienta mis ovejas. Pero no habían pasado sino un poco tiempo, no puedo decir cuántos minutos o horas, cuando el Señor le dijo, sígueme. Y apenas vio que venía detrás también Juan. No sé qué. ¿Qué pasó con el amor? ¿Qué pasó con el cuidado? ¿Qué pasó? ¿Y ese qué? Si quiero
permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Y yo le decía a mi esposa, ¿usted qué le completaría? Si quiero que Él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. En otras palabras, usted haga el trabajo que le mandé a hacer y no se ponga a reparar en qué hago con los demás. No sea cuecuá. Yo sé que de pronto nos molesta a veces. Uy, no, el Señor no piensa eso. Pero el Señor fue muy sincero. ¿Y qué? Si yo quiero dejarlo vivo hasta cuando yo regrese, ese es mi problema. A usted ya le di una orden, a usted ya le dije qué hacer. ¿Qué tenía que hacer? Cuidarlos. Cuidarlos. A veces cuando uno habla de liderazgo en la iglesia, ¿cierto? Eso como que tienen preferencia. Un día me dijo alguien, yo no sé, yo pensé que la única que tenía preferencia aquí era Tatiana. Todos están llamados a servir. Todos. A ninguno. Antes de Tatiana estaba Jason ya, años antes. La puerta estaba abierta para todos. A todos se les ha abierto la puerta para servir. Y más, sin embargo, a pesar de que la puerta ha estado abierta para todos, se han generado envidias y se han generado celos. Y ha aparecido quien dice, ¿y este qué? ¿Qué? Y más, sin embargo, ¿qué dice el Señor? ¿Qué? Sígame. ¿Qué? El mismo Señor respondiéndole a Pedro. Por este motivo, dice, corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. No, el Señor no estaba diciendo eso. El Señor lo que le estaba diciendo a Pedro, ¿usted qué? Pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente lo que el Señor dijo fue, si quiero que Él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Y aquí viene el motivo del por qué el Señor permitió que Juan lo siguiera también. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. ¿Quién fue el que sirvió de testigo? Y las escribió. Y estamos convencidos de que su testimonio es el testimonio de quién? De Juan. Es el que da testimonio, que dice, mire, eso fue lo que pasó ahí. Y el Señor le dijo a Pedro, 3 veces le preguntó y le dijo a él que apacentara sus ovejas. Yo soy testigo. Es más, lo dejo por escrito. El Señor dijo eso. Y el testimonio que dice la palabra, el testimonio que da Juan es verídico. A veces nosotros decimos, ¿y ese qué? ¿Y ese qué? ¿Y ese por qué se vino? ¿Y ese por qué anda ahí? ¿De a qué hora se metió ese? ¿Quién lo llamó? Ese que pretende acabó de aparecer y mire, ya quiere estar en el altar. ¿Y ese qué? Y de pronto el Señor dice, ¿de ti qué? Si yo lo quiero dejar. Y nosotros de pronto queriendo sacar, y resulta que el Señor permitió que Juan estaba ahí porque ese era el testigo que el Señor estaba colocando.
de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y fue el que puso a escribir. Y fue tan tremendo que después de eso, ¿qué pasó? Miren el libro de Apocalipsis. Y nadie se imaginaba que Juan sería el testigo de todo, hasta de lo que va a suceder en la gran tribulación y de lo que sucederá después de la gran tribulación. ¿Quién es el testigo? Juan. ¿Quién lo escribió? Juan. Ese que Pedro estaba diciendo, maestro, ¿y ese qué? Nosotros a veces no alcanzamos un poquitico a dimensionar los planes que Dios tiene en nuestra vida y en la de los que están a nuestro alrededor. Aman al Señor, apacentemos las ovejas. ¿Quién está alrededor de nosotros? ¿Quién está alrededor de nosotros en la iglesia? ¿A quién pone el Señor a nuestro alrededor? Y de pronto nos fastidia a quien viene como siguiéndole los pasos. Pero resulta que fue el que sirvió de testigo para verificar y dar testimonio a estas alturas. Después de 2000 años, nosotros todavía diciendo, y Juan fue el que dio testimonio de que el Señor efectivamente le preguntó a Pedro si lo amaba. Y fue él el que sirvió de testigo que el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Si me amas, apacienta las ovejas. Michael, ¿me amas? Apacienta, no le tire. A ver cómo lo fregamos. Eiler, ¿me ama? Cuida la iglesia. Jason, ¿me amas? Cuídalos, apaciéntalos, denles de comer. Eso no es trabajo solo del pastor. Cada uno de los que decimos amar al Señor, todos, a cada persona que inclusive ha dicho quiero estar en la alabanza, se le hará la oportunidad. ¿Cómo lo sacamos? ¿Qué es que no afina? Pero a todos, de alguna manera se les ha dado oportunidad. Porque es que nuestro deber es apacentar, alimentar, bendecir. Señor, ¿y este qué? Yo no sé cuántos de nosotros esta noche vamos a tener que dejar de decir, ¿y este qué? ¿Y esta qué? ¿Y esa qué? A mí no me parece. Y este a mí no me parece. Y este fulano a mí no me parece. A Pedro no le pareció. Y desde el comienzo había y en la cena también hubo el rocecito. Ay, mire, ahora se le vino a recostar en el pecho al maestro. No miremos las escrituras, llevémoslo al contexto de hoy. ¿Qué diríamos nosotros? Ay, tan lambón. ¿Y usted cree que allá los discípulos no dijeron de pronto eso? Ay, mire a Juanchito, tan lamboncito. Y después entonces el maestro le dice, sígueme Pedro, y se viene el otro atrás y ay, otra vez el lambe. Pero Dios tenía un propósito con él. ¿Amaba Pedro al Señor? Sí. ¿Pedro amaba al Señor? Sí. ¿El Señor amaba a Pedro? ¿Juan amaba al Señor? Sí. ¿El Señor amaba a Juan? Sí. ¿Tenía un propósito con Pedro? Sí. ¿Tenía propósito con Juan? ¿Tiene propósito con Jason? ¿Tiene propósito con Michael? ¿Con Tatiana? ¿Con Aiden? ¿Cómo es su nombre, perdón? ¿Tiene propósito con Lorena? Estoy seguro. ¿Con Yasmín? También. ¿Con Moisés? También. ¿Con todos los niños? También. Por algún motivo desde niños los está trayendo a la iglesia. A mí me llevaron de niño a la iglesia.
y me alejé. Y mira, me tiene otra vez el Señor. Propósitos. Me amas. Apacienta. Yo vuelvo e insisto. Pedro acababa de decir: uy, sí, Señor, te amo más que todos. Apacienta mis ovejas. Sí, Señor, claro, yo lo apaciento. ¿Y ese qué? Ese sáquelo. No formaba parte de las ovejas, Juan. Ahora piensen en cada uno de los que se congregan en familia de Dios o se han congregado y han dejado de congregarse. Forman parte de la grey del Señor. ¿Y en cuánto hemos dicho menos mal que se fue? ¿Y ese qué? Yo vuelvo e insisto. ¿Cuántas veces el Señor nos habrá dicho: ¿y a ti qué? Y ni siquiera le hemos prestado atención. Si no hubiera sido porque Juan estaba ahí, no hubiera podido escribir y ser testigo. Y de hecho el Señor dice la palabra al final del Apocalipsis: ese es el testigo. Fue el que puso a escribir, fue el que le mostró qué habría de suceder. A veces para nosotros es muy complicado entender a Dios, pero Dios ya sabe qué pasó, qué está pasando y qué va a pasar. Todo está en sus manos, dice la palabra. Por eso no fue difícil decirle a Juan: vení para acá, te voy a mostrar en una visión lo que va a suceder. Escribe, escribe, déjelo por escrito. No solamente sirve de testigo, sino lo dejó plasmado. Y Dios tiene propósitos para cada uno. Quiero que vayamos a Primera de Reyes 19, porque es que estaba precisamente pensando desde ayer en Pedro y en estas frases, ¿cierto? Que el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? Y después al rato: Pedro, ¿y este qué? Y el Señor: ¿a ti qué? Son frases muy directas del Señor. Directas. Y quiero que miremos un poquitico también a Elías. Primera de Reyes capítulo 19, ¿lo tenemos? Quiero que pensemos en algo. Y lo mismo que así como hice la pequeña antesala, quiero hablarles un poquitico. Elías estaba en el monte Carmelo, ¿cierto? Con todos los profetas de Baal. Y a la final, cuando Elías oró, para no alargar el cuento, fue que bajó fuego, quemó todo el holocausto, mató a Elías a todos los profetas de Baal. Eso fue una masacre terrible. Después viene Jezabel y le manda la razón. Ni siquiera fue que ella fue a decírselo en la cara, le mandó una razón: mañana a esta hora usted va a estar muerto. Y Eliseo se va y corre y corre y corre y corre y huye, ¿cierto? Cansado, hambriento, se mete en una cueva. Llega el ángel del Señor y le dice: levántate y come. Vamos al capítulo 19 y vamos a entender un poquito lo que le estoy diciendo. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. ¿Cuáles dioses? Si dudaron pidiéndole los profetas a los dioses y no respondieron.
Ya había quedado comprobado que los dioses no daban respuesta, pero Dios sí. Pero estaba Jezabel diciendo que los dioses, vale, dioses. Pero mire lo que pasa. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo el día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. ¿Con ganas de qué? ¿Qué fue lo que dijo? Estoy harto, Señor, protestó, quíteme la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió. ¿Y qué hizo? Viene el ángel del Señor, le prepara un pan cocido al carbón, le da agua y ese... ¿Qué fue lo que hizo? Haremos un momentito, presten atención. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido que Dios nos alimenta con su palabra? ¿Cuántas veces seguimos durmiendo? Que nos parece chistoso, ¿cierto? Lo que a mí me parece chistoso. Pero cuando estaba preparando la palabra sentía esa voz del Señor que me decía: ¿y usted cuántas veces ha seguido durmiendo después de que yo te doy palabra y te alimento? Solamente a mí me arruga el corazón, ¿cierto? No, a Jason no se le arruga el corazón. ¿Cuántas veces nos hemos sentido nutridos por la palabra? ¿Pero qué hacemos? Seguimos durmiendo. Literalmente seguimos dormidos. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios, y allí pasó la noche en una cueva. ¿Cuánto le duró esa comidita celestial? 40 días. Pero quiero que sigamos leyendo. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué fue lo que vino? ¿Que le había parecido el Señor? No. Yo no sé si Tatiana lo puede decir, o Jason puede decir, ¿cierto? O Jeremín, o Eiren, o Lorena, pero a mí me ha pasado. No sé cómo explicar la voz. No sé cómo explicar, porque a veces me dicen: sí, si Dios le habla, ¿cómo es la voz de él? No sé, pero siento su voz. Y eso fue lo que le pasó a Elías. La palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Y la respuesta: yo sé, mire, he oído más de una prédica donde critican la respuesta de Elías. Y a más de uno decir: ¡ay, me consume el amor por ti! Pero yo estoy seguro, de verdad se lo digo esta noche, yo estoy seguro que las palabras, en medio de todo, aunque parezcan salidas de contexto, ¿por qué creen que el Señor lo usó para hacer bajar fuego del cielo? ¿Porque Elías amaba al Señor o no? ¿Por qué cree que a estas alturas, yo no sé cuántos lo han oído, ¿cierto?
que hablan de la unción de Elías. Y todo el mundo quiere la unción de Elías. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Sería que de verdad Elías amaba a Dios? ¿Ah? Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Ahora, yo quiero que miremos el contexto de Pedro. Y el Señor preguntando: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero se le aparece el Señor a Elías, viene palabra y le dice: ¿qué haces aquí? Me consume el amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. No tuvo que preguntarle a Elías: ¿me amas? No, yo estoy seguro que el Señor sabía que apenas le preguntara algo, Elías iba a decir: me consume el amor por ti, Señor. No tengo que preguntárselo, eso me lo responde sin preguntarle. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí. ¿Qué tal si esta noche llegan a la casita, cierto? Sintieran la voz del Señor y el Señor le dijera a Tatiana: salga y preséntate ante mí. Y de pronto vamos a decir como dijo Isaías, ¿cierto? Muertos. Soy cadáver. No hay otra manera. No hay forma de que yo me presente ante el Señor y salga vivo. ¿Ah? Sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como el heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué le dijo? ¿Qué haces aquí, Elías? Primero había oído la voz, ¿cierto? Pero ahora lo tenía al frente preguntándole lo mismo. Me consume. ¿Qué fue lo que dijo? Primero fue simplemente que había sentido la voz del Señor y la respuesta fue: me consume mi amor por ti. Pero ahora lo tenía de frente. ¿Y qué le respondió? Lo mismo. Por eso pienso que lo que estaba diciendo Elías era sincero. Una cosa es que yo diga: uy, sentí la voz del Señor que me habló, y yo diga: me consume mi amor por ti, y que el Señor me diga: salí que te estoy esperando aquí afuera. Si es falso, ¿usted le mentiría al Señor de frente? ¿Ah? Si lo que estaba era Elías aparentando, ¿se lo diría de frente al Señor de nuevo? Y si le hubiera mentido al Señor de frente, ¿hubiese quedado vivo? Sabiendo que el Señor detesta la mentira y que es Satanás el padre de la mentira. Por eso estoy totalmente seguro que Elías estaba siendo sincero. Pararse uno ante el Señor a decirle una mentira, no creo. Pero Elías volvió y dijo lo mismo. ¿Cuántas veces nos hemos alimentado y hemos sentido durmiendo?
hemos pasado por pruebas, pero yo estoy seguro que recuperamos las fuerzas. Yo estoy seguro que tal vez el Señor nos hizo caminar 40 días en el desierto y tal vez llegamos cansados, pero tal vez estamos en un sitio donde el Señor nos va a decir: ¿qué haces aquí? Igual como le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas, vaya, haga el trabajo que le mandé a hacer. ¿Ah? Me consume mi amor por ti, respondió, Señor Dios Todopoderoso. Vuelve y repite lo mismo: los israelitas han rechazado tu pacto, ¿cierto? Han derribado tus altares y a tus profetas, los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo: regresa por el mismo camino, ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Yo preservaré a esos que no se han inclinado ante el mundo. Pero lo primero que le dijo fue: vaya, haga, ve y cumple con las instrucciones. ¿Qué haces aquí? Y créanme que yo estos días he estado pensando: ¿a cuántos de nosotros está diciendo el Señor: ¿qué haces, Jason? ¿Qué haces, Tatiana? ¿Qué haces, Aileen? ¿Me amas? Apacienta las ovejas. Y siempre lo he, creo que a ustedes les consta, le he preguntado varias veces a la iglesia: ¿dónde están los que aman al Señor? ¿Y dónde están los que de verdad quieren apacentar ovejas? La grey del Señor, ¿dónde están? Levantarse, creo que es tiempo de levantarnos. Alimentarnos. ¿Alimentarnos de qué? De la palabra. ¿Queremos alimentarnos de la palabra? Pocos. Salir de la cueva, yo creo que ya es tiempo. Hace rato que el Señor nos está diciendo: ¿qué haces aquí? Apacentar el pueblo de Dios, compartir el Evangelio. Lucas, vamos a Lucas, capítulo 8, versículo 11. Uno que me lo lea en voz alta, por favor. Lucas 8, 11. ¿Qué dice? Lucas capítulo 8, versículo 11. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿La semilla es qué? La palabra de Dios. Están hablando de la parábola del sembrador, ¿cierto? ¿De qué hemos estado hablando nosotros últimamente? De la semilla. Y dice el Señor: ¿la semilla cuál es? La palabra de Dios. Y volvemos a lo mismo. ¿Con qué nos vamos a alimentar? ¿O con qué nos debemos alimentar? Con la palabra de Dios. ¿Y con qué debemos alimentar a las ovejas? Con la palabra de Dios. Levántate y come, le dijo el ángel a Elías. Levántate y come. ¿Qué? Pan del cielo. ¿Cuál es el pan del cielo? La palabra de Dios. ¿Cuántos queremos levantarnos, alimentarnos de la palabra de Dios? Si es que nos cuesta. Nos cuesta todos los días. Ay, qué pereza leer la palabra de Dios todos los días. Pero queremos fe. Y volvemos a lo mismo. Dicen Romanos: la fe viene por el. ¿Y el oír qué? Queremos tener una fe desbordante.
Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. No hay otra forma. Levántate y come. Amamos al Señor, apacentemos la grey. ¿Cómo lo vamos a hacer? Alimentándonos nosotros primero de la palabra. ¿Queremos pasar desiertos? Sí. ¿Cómo? A través de la palabra. Pero la justicia, dice Romanos, si quieren vayamos a Romanos capítulo 10. Yo creo que todavía tenemos tiempo. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, ¿lo tenemos? Versículo 6. Vamos a leer del 6 en adelante. Pero la justicia, oído, pero la justicia que se basa en la fe afirma. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti. ¿La palabra está qué? La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. El que confíe en ¿quién? En el Señor. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, que hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Y ahí viene el versículo que muchos conocen, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Ahora yo pregunto a cada uno de los que estamos aquí, pregunto, ¿amamos al Señor? Sí, pero es que afuera no hay fe. ¿Y por qué no hay fe afuera? ¿Por qué no hay fe afuera? Y entonces la palabra es la que me responde. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y entonces, pues ahora bien, ¿cómo van a invocar en aquel en que no creen? ¿Y cómo van a creer en aquel de que no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien predique? ¿Y quién va a predicar si no ha sido enviado? ¿Y cómo vamos a ser enviados si ni siquiera queremos oír la palabra de Dios? Y oímos la palabra del Señor y el Señor nos está enviando y todavía no tratamos. Pero yo vuelvo y pregunto por el Señor, ¿no? ¿Te amas? ¿Qué respondes? ¿No creen que es tiempo de levantarse, Jason, Tatiana, Eileen, Lorena, Michael, Yasmín, Moisés? ¿No creen que es tiempo de que de verdad nosotros mismos empecemos a alimentarnos de la palabra? Esa es la semilla. Queremos un año bendecido, 2020.
Por cierto, sale perfecto el día de hoy, miércoles, ¿no? 20, 02, 20. ¿Quién es hoy? 20 de febrero del 2020. Yo creo que el Señor está dando un mensaje clarito. Es tiempo de salir de la cueva. Es tiempo de trabajar. No, pero es que entonces me toca ser pastor. Esto no se trata de si es pastor o no es pastor. ¿A cuántos le compartimos? ¿A cuántos le predicamos? ¿Ah? ¿A cuántos le decimos? Pero ante todo, ¿qué tanto nos alimentamos nosotros de la semilla de la que hemos venido hablando tantísimo? Porque es que la semilla, estaban los discípulos, cuando tengan tiempito en casa lean, ¿cierto? La parábola del sembrador. Porque el Señor dice la palabra que predica en parábolas, ojalá y como dice la palabra para que no entiendan. Uy, el Señor dijo eso, sí. Pero se supone que era para que no entendiera el mundo, se supone que los discípulos sí. Y cuando terminó de decir la parábola y estaban solos, todos los discípulos, maestro, ¿qué es lo que significa? Y el Señor, pero ustedes también. ¿Dónde está el discernimiento? ¿Dónde está la revelación? ¿Dónde está la gracia? Y entonces el Señor empezó por decirles, la semilla es la palabra de Dios. Y hoy vuelvo y empiezo. La semilla, Jason, es la palabra de Dios. Eisen, la semilla es la palabra de Dios. Tatiana, la semilla es la palabra de Dios. Lorena, la semilla es la palabra de Dios. Michael, la semilla es la palabra de Dios. Ay, sí, bonito, mañana se nos olvida. ¿Queremos semilla certificada para que seamos bendecidos? ¿Cuál es? Y se está terminando febrero, 2 meses. ¿Y qué tanto queremos arrancar? Yo volvería de pronto el domingo a preguntar, ¿cuántos aman al Señor? Yo sé que de pronto ustedes están oyendo hoy la palabra, van a sonreír. Pero lo que el Señor está pidiendo a gritos, así como dijo Pedro, ¿me amas? Así a mis ovejas. Mas sin embargo no había pasado mucho tiempo y ¿qué? Y de pronto Elías, ¿cierto? Llegó el ángel y le dio los panecitos. Y volvió y lo levantó y volvió y le dio de comer y le dijo, mire, ¿sabe qué? Levántate porque ya es hora. Espera un largo camino. Jason, levántate, ya es hora. Tatiana, levántate, ya es hora. Te espera un largo camino. Michael, levántate, que ya es hora. El Señor tiene instrucciones. Eileen, levántate, ya es hora. Lorena, levántate, ya es hora. Yasmín, levántate, ya es hora. Lo que no sabía Elías es que el Señor le dijo, mire, vaya, unja a este como rey de Israel, unja a este como rey de Judá, unja a Eliseo para que te suceda. ¿Por qué está diciendo el Señor eso? Que no le ha llegado la hora de Elías. ¿Qué tal si nos ponemos un poquito de verdad cuentas con el Señor? Hablamos con Él y le decimos qué tanto de verdad lo amamos. Porque el Señor lo que quiere es bendecirnos. De eso estoy seguro. Dios lo que quiere es bendecirnos. Pero yo creo que es tiempo de decirle, Señor, de verdad, cuánto lo amas. Elías no tuvo necesidad de que el Señor se lo preguntara. ¿Qué haces aquí, Elías? Es que mi amor por ti, mi Señor, te lo he dicho. Yo no sé si usted le está declarando cuánto amor sientes por Dios o si el Señor tenga que preguntárselo esta noche.
Pero sea que usted se lo diga o sea que el Señor le pregunte, de igual manera hay que trabajar en la obra del Señor, de igualitico. Tomémonos un tiempito y hablemos con el Señor antes de irnos esta noche.